Buenas noches, profesor. Mi nombre es Sebastián Rojas Rodríguez de grado 93 y hoy estaré leyendo el capítulo 7 del libro Ética para Mamá. Título: Ponte en su lugar. Robinson Crusoe pasaba por una de las playas de la isla en la que una inoportuna tormenta con su correspondiente naufragio le ha confinado. Lleva su lodo al hombro y se protege del sol gracias a la sombrilla fabricada con hojas de palmera que le tiene justificadamente orgulloso de su habilidad. Piensa que, dadas las circunstancias, no puede decirse que se las haya arreglado de todo mal. Ahora tiene un refugio en el que guarecerse de las inclemencias del tiempo y del asalto de las fieras. Sabe dónde conseguir alimento y bebida. Tiene vestidos que le abriguen y que él mismo se ha hecho con elementos naturales de la isla. Los dóciles servicios de un rebañito de cabras, etc. En fin, ¿qué sabe cómo arreglárselas? Para llevar más o menos su buena vida de náufrago solitario. Sigue paseando Robinson y está tan contenta de sí mismo que por un momento le parece que no echa nada de menos. De pronto se detiene con un sobresalto allí en la arena blanca. Se dibuja una marca que va a revolucionar toda su pacífica existencia. La huella de pie humano. ¿De quién será? ¿Amigo o enemigo? Quizá un enemigo que puede convertir en amigo. Hombre o mujer. ¿Cómo se entenderá con él o ella? ¿Qué trato le hará? Robinson está ya acostumbrado a hacerse preguntas desde que llegó a la isla y a resolver los problemas del modo más ingenioso posible. ¿Qué comeré? ¿Dónde me refugiaré? ¿Cómo me protegeré del sol? Pero ahora la situación no es igual porque ya no tiene cómo vérselas con acontecimientos naturales como el hambre o la lluvia, ni con fieras salvajes, sino con otro ser humano, es decir, con otro Robinson o con otros Robinsones, o Robinsonas, y Robinsonas, perdón, ante los elementos o las bestias. Robinson ha podido comportarse sin atender a nada más que su necesidad de supervivencia. Se trataba de ver si podía con ellos o ellas. Ellos o ellos podían con él, sin otras complicaciones. Pero ante seres humanos la cosa ya no es tan simple. Debe sobrevivir, desde luego, pero ya no de cualquier modo. Si Robinson se ha convertido en una fiera como las demás que rondan por la selva a causa de su soledad y su desventura, no se preocupará más que de si el desconocido causante de la huella es un enemigo a eliminar o una presa a devorar. Pero si aún quiere seguir siendo un hombre, entonces se las va a ver no ya con una presa o un simple enemigo, sino con un rival o un posible compañero en cualquier caso, con un semejante. Mientras está solo, perdón, Robinson se enfrenta a cuestiones técnicas, mecánicas, higiénicas, incluso científicas, si me apuras. De lo que se trata es de salvar la vida en un medio hostil y desconocido, pero cuando encuentre la huella viéndose en la arena de la playa empiezan sus problemas éticos. Ya no se trata solamente de sobrevivir, como una fiera o como una alcachofa perdido en la naturaleza. Alcachofa, perdido en la naturaleza. Ahora tiene que empezar a vivir humanamente, es decir, con otros o contra otros hombres, pero entre hombres. Lo que hace humana a la vida es el transcurrir en compañía de humanos, hablando con ellos, pactando y mintiendo, siendo respetado o traicionado, amado, haciendo proyectos y recordando el pasado, desafiándose, perdón, organizando junto a las cosas comunes, jugando, interactuando símbolos. La ética no se ocupa de cómo alimentarse mejor o de cuál manera más recomendable de protegerse del frío, ni qué hay que hacer para vadear un río sin ahogarse. Cuestiones todas ellas sin duda muy importantes para sobrevivir en determinadas circunstancias. Lo que a la ética le interesa, lo que constituye su especialidad, es convivir bien la vida humana, la vida que transcurre entre humanos si uno sabe cómo arreglárselas para sobrevivir en los peligros naturales. Pierde la vida, lo cual sin duda es un fastidio grande. Pero si uno no tiene ni idea de ética, lo que pierde o malgasta es el humano de su vida y eso francamente tampoco tiene ninguna gracia. Antes te dije que la huella en la arena
anunció Robinson la proximidad comprometedora de un semejante, pero vamos a ver hasta qué punto era bien semejante a Robinson. Por un lado, un europeo del siglo XVII, poseedor de los conocimientos científicos más avanzados de su época, educado en la religión cristiana, familiarizado con los mitos homéricos y con la imprenta. Por otro, un salvaje caníbal de los mares del sur, sin más cultura que la tradición oral de su tribu, creyente en una religión politeísta y desconocedor de la existencia de las grandes ciudades contemporáneas como Londres o Ámsterdam. Todo era diferente del uno al otro: color de la piel, aficiones culinarias, entretenimientos. Seguro que por la noche ni siquiera sus sueños tenían nada en común, y sin embargo, pasé en tantas diferencias, también había entre ellos rasgos fundamentales parecidos, semejantes esenciales que Robinson no compartía con ninguna fiera ni con ningún árbol o manantial de la isla. Para empezar, perdón, ambos hablaban, aunque fuesen en lenguas muy distintas. El mundo estaba hecho para ellos de símbolos y de relaciones entre símbolos, no de puras cosas sin nombres. Y tanto Robinson como Viernes eran capaces de valorar los comportamientos, de saber que no puede hacer ciertas cosas que están bien y otras que por el contrario malas. A primera vista, lo que ambos consideraban bueno y malo no era ni mucho menos igual, porque sus valoraciones concretas provenían de culturas muy lejanas. El canibalismo, sin ir más lejos, era una costumbre razonable y aceptada para Viernes, mientras que Robinson, como a ti, supongo por tragaldabas que seas, le merecía el más profundo de los horrores, y a pesar de ello los dos coincidían en suponer que hayan criterios destinados a justificar que es aceptable y que es horroroso. Aunque tuvieran posiciones muy distintas desde las que discutir, podían llegar a discutir y comprender de que estaban discutiendo ya es bastante más de lo que se suele hacer con un tiburón o con una avalancha de rocas, ¿no? Todo eso está muy bien, me dirás, pero lo cierto es que por muy semejantes que sean los hombres, no está claro de antemano cuál sea la mejor manera de comportarse respecto a ellos. Si la huella en la arena que encuentra Robinson pertenece a un miembro de la tribu de caníbales que pretende comerse el estofado, su actitud ante el desconocido no debería ser la misma que si trata de grumete del barco que viene por fin a rescatarle. Precisamente porque los otros hombres se parecen mucho precisamente porque los otros hombres se me parecen mucho, pueden resultarme más peligrosos que cualquier animal feroz o que un terremoto. No hay peor enemigo que un enemigo inteligente, capaz de hacer planes minuciosos, de tener trampas o de engañarme de mil maneras. Quizá entonces lo mejor sea tomarle la delantera y ser uno de los primeros en tratarles por medio de la violencia. Pueden buscar, como si ya fuesen efectivamente sus enemigos que pudieran llegar a ser. Sin embargo, esta actitud no es tan prudente como parece a primera vista. Al comportarme ante mis semejantes como enemigo, aumento sin duda las posibilidades de que ellos se conviertan sin remedio en enemigos míos también. Y además pierdo la ocasión de ganarme su amistad o de conservarla si en principio estuviesen dispuestos a ofrecérmela. Mira este otro comportamiento posible ante nuestros peligrosos semejantes. Marco Aurelio fue emperador de Roma y además filósofo, lo cual es bastante raro porque los gobernantes suelen interesarse poco por todas las cuestiones que no sean indiscutiblemente prácticas. A este emperador le gustaba notar algo así como unas conversaciones que tenía consigo mismo, dándose consejos o hasta pegándose broncas. Frecuentemente apuntaba cosas de este Hades. Acudo a la memoria, no al libro de modo que no te lo tomes al pie de la letra. Al levantarte hoy piensa que a lo largo del día encontrarás con algún mentiroso, con algún ladrón, con algún adultero, con algún asesino. Y recuerda que has de tratarles como hombres porque son tan humanos como tú y por tanto te resultan tan imprescindibles como la mandíbula inferior lo es para la superior. Para Marco Aurelio, lo más importante respecto a los hombres no es si su conducta me parece conveniente o no, sino que en cuanto a humanos me convienen y eso nunca debo olvidarlo al tratar con ellos. Por más los que sean, su humanidad coincide con la mía y la refuerza sin ellos. Yo podría quizá vivir, pero no vivir humanamente. Aunque tenga algún diente postizo y dos o tres con cariz, siempre es más conveniente a la hora de comer contar con una mandíbula inferior que ayude a los superiores. Y es que esa misma semejanza de la inteligencia en la capacidad de cálculo del proyecto, en las pasiones y los miedos,
Eso mismo que haces tan peligroso a los hombres. Para mí, cuando quieres serlo, lo haces también supremamente útil. Perdón. Cuando un ser humano me viene bien, nada puede venirme mejor. A ver, ¿qué conoces tú que sea mejor que ser amado? Cuando alguien quiere dinero o poder o prestigio, ¿acaso no pertenece a esas riquezas para poder comprar la mitad de lo que cuando la mitad que cuando uno es amado recibe gratis? ¿Y quién me puede amar de verdad sino otro ser como yo, quien funciona igual que yo, que me quieran tanto que humano y a pesar de ello? Ningún bicho, por cariñoso que sea, puede darme tanto como otro ser humano, incluso aunque sea un ser humano algo antipático. Es muy cierto que los hombres debo tratarlos con cuidado, por si acaso, pero ese cuidado no puede consistir ante todo un crecer de malicia, sino en el miramiento que se tiene a manejar las cosas frágiles, las cosas más frágiles de todas, porque no son simples cosas, ya que el vínculo de respeto y amistad con los otros humanos es, es el más precioso del mundo para mí, que también lo soy cuando me la vea con ellos debo tener principal interés en resguardarlo y hasta mimarlo. Si me apuras un poco y ni siquiera a la hora de salvar el pellejo es aconsejable que olvide por completo esta teoría. Marco Aurelio, que era emperador y filósofo, pero no imbécil, sabía muy bien lo que tú también sabes, que hay gente que roba, que miente y que mata. Naturalmente no suponía que por aquello de llevarse bien con el prójimo hay que favorecer semejantes conductas, pero tenía bastante claras dos cosas que me parecen muy importantes. Primera, que quien roba, miente, traiciona, viola, mata o abusa de cualquier modo de uno no por ello deja de ser humano. Aquí el lenguaje es engañoso porque la cuñada del título de infamia, perdón, ese es un ladrón, aquella una mentirosa, tal otro un criminal. Nos hace olvidar un poco que se trata siempre de seres humanos que sin dejar de serlo se comportan de manera poco recomendable y quien ha llegado a hacer algo detestable como sigue siendo humano aún puede volver a transformarse de nuevo en lo más conveniente para nosotros, lo más imprescindible. Segunda, una de las características principales de todos los humanos es nuestra capacidad de imitación. La mayor parte de nuestro comportamiento y nuestros gustos los copiamos de los demás. Por eso somos tan educables y hemos aprendido sin cesar a los logros que conquistaron otras personas en tiempos pasados o latitudes remotas. En todo lo que llamamos civilización, cultura, etc., hay un poco de invención y muchísimo de imitación. Si no fuésemos tan copiones constantemente, cada hombre debería empezarlo todo desde cero. Por eso es tan importante el ejemplo que damos a nuestros congéneres sociales. Es casi seguro que en la mayoría de los casos nos tratarán tal como se vean tratados. Si repartimos a otroche y moche en enemistad, aunque sea disimuladamente, no es probable que recibamos a cambio cosa mejor que más enemistad. Ya sé que por muy buen ejemplo que llegue a dar uno, los demás siempre tienen a la vista demasiados malos ejemplos que imitar. ¿Para qué molestarse, pues, y renunciar a las ventajas inmediatas que sacan a menudo los canallas? Marco Aurelio te contestaría, ¿te parece prudente aumentar el ya crecido número de los malos, de los que poco realmente positivo puedes esperar? Y desanimar a la minoría de los mejores, que en cambio tanto pueden hacer por tu buena vida. ¿No es más lógico sembrar lo que intentas cosechar en lugar de lo opuesto, a unas sabiendas de que la cizaña puede estropear tu cosecha? ¿Prefieres portarte voluntariamente al modo de tanto loco como hay suelto en lugar de defender y mostrar las ventajas de la cordura? Pero estudiemos un poco más de cerca lo que hacen esos que llamamos malos, es decir, los que tratan a los demás humanos como enemigos en lugar de procurar su amistad. Seguro que recuerdas la película Frankenstein interpretada por ese entrañable monstruo de monstruos que fue Boris Karloff. Intentamos verla juntos en la tele cuando era bastante pequeñajo y tuve que apagar porque, según me dijiste con elegante franqueza, me parece que empieza a darme demasiado miedo. Bueno, pues en la novela
de Mary W. Shelley, en la que se basa la película. La criatura, hecha de remiendos de cadáveres, hace esta confesión a su ya arrepentido inventor: soy malo porque soy desgraciado. Tengo la impresión de que la mayoría de los supuestos malos que corren por el mundo podrían decir lo mismo cuando fuesen sinceros. Si se comportan de manera hostil y despiadada con sus semejantes, es porque sienten miedo o soledad, o porque carecen de cosas necesarias que otros muchos poseen, desgracias, como verás, o porque padecen la mayor desgracia de todos, la de verse tratados por la mayoría sin amor ni respeto, tal como le ocurrió a la pobre criatura del doctor Frankenstein, a la que solo un ciego y una niña quisieron mostrar amistad. No conozco gente que sea mala de puro feliz ni que martirice al prójimo como señal de alegría. Todo lo más hay bastantes que para estar contentos necesitan no enterarse de los padecimientos que abundan a su alrededor y de algunos de los cuales son cómplices. Pero la ignorancia, aunque esté satisfecha de sí misma, también es una forma de desgracia. Ahora bien, si cuanto está más feliz y alegre se siente alguien menos ganas de ser malo, ¿no será cosa prudente intentar fomentar todo lo posible la felicidad de los demás en lugar de hacerlas desgraciados y por tanto propensos al mal? El que colabora en la desdicha ajena o hace nada para ponerle remedio, se le está buscando que no se queje luego de que haya tantos malos sueltos. A corto plazo, a tratar a los semejantes como enemigos o como víctimas puede parecer ventajoso. El mundo está lleno de pillines o de descarados canallas que se consideran sumamente astutos cuando se sacan provecho de la buena intención de los demás y hasta de sus desventuras, perdón. Francamente, no me parece tan listos como ellos se halagan a creer. La mayoría de ventaja que podemos obtener de nuestros semejantes no es la posesión de más cosas o el dominio sobre más personas tratadas como cosas, como instrumentos, sino la complicidad y afecto de más seres libres, es decir, la ampliación y refuerzo de mi humanidad. ¿Y eso? ¿Para qué sirve? Preguntará el pillo, queriendo alcanzar el colmo de la astucia. A lo que tú puedes responderle: no sirve para nada de lo que tú piensas. Solo los siervos sirven y aquí ya te he dicho que estamos hablando de seres libres. El problema del canalla es que no sabe que la libertad no sirve ni gusta de ser servida, sino que busca contagiarse. Tiene mentalidad de esclavo. El pobrecillo, por muy rico en cosas que se considera a sí mismo, y suspira luego el canalla, ahora ya tembloroso y reducido a simple pillín. Si yo no me Si yo no me aprovecho de los otros, seguro que son los otros los que se aprovechan de mí. Es una cuestión de ratones esclavos y leones libres con las debidas reverencias para ambas especies zoológicas de mayor consideración. Diferencia número uno entre el que ha nacido para ratón y el que ha nacido para león. El ratón pregunta: ¿qué me pasará? Y el león: ¿qué haré? Número 2. El ratón quiere obligar a los demás que le quieren para así ser capaz de quererse a sí mismo, y el león se quiere a sí mismo por lo que es capaz de querer a los demás. Número 3. El ratón está dispuesto a hacer lo que sea contra los demás para prevenir que los demás puedan hacer contra él, mientras que el león considera que hace a favor de sí mismo todo lo que hace a favor de los demás. ¿Ser ratón o ser león? He aquí la cuestión. Para el león está bastante claro, tenebrosamente claro, como diría el poeta Antonio Machado, que el primer perjudicado cuando intento perjudicar a mis semejantes soy precisamente yo mismo, y en lo que tengo más valioso de menos servir. Llegamos por fin al momento de intentar responder a una pregunta cuya contestación indirectamente y con rodeos hace bastantes páginas que no hablamos de otra cosa. Hemos aplazado ya demasiado tiempo. ¿En qué consiste tratar a las personas como a personas, es decir, humanamente? Respuesta: consiste en que intentes ponerte en su lugar. Reconocer a alguien como semejante implica sobre todo la posibilidad de comprenderle desde adentro, de adoptar un momento de su propio punto de vista. Es algo que solo de una manera muy novelesca y dudosa puedo pretender con un murciélago o con un geranio. Pero en cambio, se impone con los seres capaces de manejar símbolos como yo mismo. A fin de cuentas,
Siempre que hablamos con alguien, lo que hacemos es establecer un terreno en el que quien ahora es yo sabe que se convertirá en tú y viceversa. Si no admitiésemos que existe algo fundamentalmente igual entre nosotros, la posibilidad de ser para otro lo que otro es para mí, no podríamos cruzar ni palabra. Allí donde hay cruce, hay también reconocimiento de que en cierto modo pertenecemos a lo de enfrente y lo de enfrente nos pertenece. Y eso aunque yo sea joven y el otro viejo, aunque yo sea hombre y el otro mujer, aunque yo sea blanco y el otro negro, aunque yo sea tonto y el otro listo, aunque yo esté sano y el otro enfermo, aunque yo sea rico y el otro pobre, soy humano, dijo un antiguo poeta latino, y nada de lo que es humano puede parecerme ajeno. Es decir, tener conciencia de mi humanidad consiste en darme cuenta de que pase a todas las muy reales en cierto modo dentro de cada uno de mis semejantes. Para empezar, como palabra, y no solo para poder hablar en ellos, creo que esta ponerse en el lugar de otro es algo más que el comienzo de toda comunicación simbólica con él. Se trata de tomar una cuenta sus derechos. Y cuando los derechos faltan, hay que comprender sus razones, pues eso es algo a lo que todo hombre tiene derecho frente a los demás hombres, aunque sea el peor de todos, tiene derecho humano, a que alguien intente ponerse en su lugar y comprender lo que hace, lo que siente, aunque sea para condenarle en nombre de leyes que toda sociedad debe admitir. En una palabra, ponerte en el lugar de otro es tomar en serio, considerarle tan plenamente real como a ti mismo. ¿Recuerdas a nuestro viejo amigo el ciudadano Kane o a Gloucester? Se tomaron tan en serio a sí mismos, tuvieron en cuenta sus deseos y ambiciones, que actuaron como si los demás no fuesen de verdad, como si fuesen simples muñecos o fantasmas. Los aprovechaban cuando los veían bien su colaboración, los desechaban o mataban si ya no les resultaba utilizables. No hicieron el mínimo esfuerzo por ponerse en su lugar, por relativizar su interés propio para tomar en cuenta también el interés ajeno. Ya sabes cómo les fue. No te estoy diciendo que haya nada malo en que tengas tus propios intereses, ni tampoco que debas renunciar a ellos, siempre para dar prioridad a los de tu vecino. Los tuyos, desde luego, son tan respetables como los tuyos y los demás son cuentos, pero fíjate en la palabra misma, interés. Viene del latín interesse, lo que está entre varios, lo que pone en relación a varios cuando hablo de relativizar. Tu interés, quiero decir que ese interés no es algo tuyo exclusivamente, como si vivieras solo en un mundo de fantasmas, sino que te pone en contacto con otras realidades tan de verdad como tú mismo. De modo que todos los intereses que puedes tener son relativos, según otros intereses, según las circunstancias, según leyes y costumbres de la sociedad en que vives. Salvo un interés, el único interés absoluto, el interés del ser humano entre los humanos, de dar y recibir el trato de la humanidad, sin que él no puede haber buena vida. Por mucho que puede interesarte algo, si miras bien, nada puede ser tan interesante para ti como la capacidad de ponerte en su lugar de aquellos con los que tu interés te relaciona. Y al ponerte en su lugar, no solo debes ser capaz de entender sus razones, sino también de participar de algún modo en sus pasiones y sentimientos, en sus dolores, anhelos y gozos. Se trata de sentir simpatía por el otro, o si prefieres compasión, pues ambas voces tienen etimologías semejantes, la una derivando del griego y la otra del latín. Es decir, ser capaz de experimentar en cierta manera el unísono con el otro, no dejarle del todo solo ni en su pensar ni en su querer. Reconocer que estamos hechos de la misma pasta, a la vez la idea, pasión y carne. O como lo dijo más bella y profundamente Shakespeare, todos los humanos estamos hechos de la sustancia con la que se trenzan los sueños. Que se note que nos damos cuenta de ese parentesco. Tomarte al otro en serio, es decir, ser capaz de ponerlo en su lugar para aceptar prácticamente que es tan real como tú mismo. No significa que siempre deba dar la razón en lo que reclama, lo que hace,
y tampoco que como le tienes por tanto a él como tú mismo y semejantes a ti. Debes comportarte como si fueseis idénticos. El dramaturgo y humorista Bernard Shaw solía decir: no siempre hagas a los demás lo que desees y que te hagan a ti. Ellos pueden tener gustos diferentes. Sin duda los hombres somos semejantes. Sin duda sería estupendo que llegásemos a ser iguales, en cuanto a oportunidades al nacer y luego ante la ley. Pero desde luego no somos ni tenemos por qué empeñarnos en ser idénticos. Menudo aburrimiento y menudo tortura generalizada. Ponerte en el lugar del otro es como hacerse un esfuerzo de objetividad por ver las cosas como las ves. No echar al otro y ocupar tu sitio. O sea que o sea que él debe seguir siendo él y tú tienes que seguir siendo tú. El primero de los derechos humanos es el derecho a no ser fotocopia de nuestros vecinos, a ser más o menos raros. Y no hay derecho a obligar a otro que deje de ser raro por su bien, salvo que su rareza consiste en hacer daño al prójimo indirecto y claramente. Acabo de emplear la palabra derecho y me parece que ya la he utilizado un poco antes. ¿Sabes por qué? Porque gran parte del difícil arte de ponerse en el lugar del prójimo tiene que ver con eso que desde muy antiguo se llama justicia. Pero aquí no solo me refiero a lo que la justicia tiene de institución política, es decir, leyes establecidas, jueces, abogados, etc., sino la virtud de la injusticia, o sea, a la habilidad y el esfuerzo que debemos hacer cada uno si queremos vivir bien, por entender lo que nuestros semejantes pueden esperar de nosotros. Las leyes y los jueces intentan determinar obligatoriamente lo mínimo que las personas tienen derecho a exigir que aquellos con quienes convienen en sociedad, pero se trata de un mínimo y nada más. Muchas veces, por muy legal que sea, por mucho que sea, se respetan los códigos y nadie pueda ponernos multas o llevarnos a la cárcel, nuestro comportamiento sigue siendo en el fondo injusto. Toda ley escrita no es más que una abreviatura, una simplificación, a menudo imperfecta, de lo que tu semejante puede esperar concretamente de ti, no del Estado o de sus jueces. La vida es demasiado compleja y sutil. Las personas somos demasiado distintas. Las situaciones son demasiado variadas, a menudo demasiado íntimas, como para que todo quepa en los libros de jurisprudencia. Lo mismo que nadie puede ser libre en tu lugar, también es cierto que nadie puede ser justo por ti si tú no das cuenta de que debes serlo para vivir bien, para entender del todo lo que el otro puede esperar de ti. Perdón, vivir bien. Para entender de todo lo que el otro puede esperar de ti, no hay más remedio que amarle a un poco, aunque no sea más que amarle solo porque también es humano. Y ese pequeño pero importantísimo amor, ninguna ley instituida puede imponerlo. Quien vive bien debe ser capaz de una justicia simpática o de una compasión justa. Vaya, me ha salido otro capítulo larguísimo, pero tengo la excusa de que este es el capítulo más importante de todos. Lo fundamental de la ética de la que quiero hablarte, he intentado decirlo en estas últimas páginas. Me atrevería a pedirte que si no estás demasiado harto lo leyeras otra vez antes de pasar más adelante. Aunque si no lo haces porque estás algo cansado, bueno, me pongo en tu lugar. Vete leyendo. Un día cerca del mediodía, cuando iba a visitar mi canoa, me sorprendió de una manera extraña al descubrir sobre la arena el reciente huella de un pie descalzo. Me paré de repente como herido por un rayo, o como si hubiese visto alguna aparición. Escuché dirigir a vista alrededor mío, pero nada vi, no oí nada. Daniel Defoe, Aventuras de Robinson Crusoe. Todavía verdaderos encuentros. Martin Buber, Yo y tú. Unidos con semejantes por el más fuerte de todos los vínculos de un destino común, el hombre libre encuentra que siempre le acompaña una nueva visión que proyecta sobre toda tarea cotidiana la luz del amor. La vida del hombre es una larga marcha a través de la noche, rodeado de enemigos invisibles, torturado por el cansancio y el dolor, hacia una meta que pocos pueden esperar alcanzar, y donde nadie puede detenerse mucho tiempo, uno tras otro, a medida que avanzan, nuestros camaradas se alejan de nuestra vista, atrapados por las órdenes silenciosas de la muerte omnipotente.
muy breve en el lapso durante el cual podemos ayudarlos en el que se decide su felicidad o su miseria. Ojalá nos corresponda derramar luz solar en su senda, iluminar sus penas con el bálsamo de la simpatía, darle la pura alegría de un efecto que nunca se cansa, fortalecer su ánimo de fallecimiento, inspirarles fe en horas de desesperanza. Bertrand Russell, misticismo y lógica. Por último, nunca hubo adepto de la virtud y un enemigo del placer tan triste y tan rígido como para predicar las vigilias, los trabajos y las austeridades, sin ordenar al mismo tiempo dedicarse con todas sus fuerzas a aliviar la pobreza y la miseria de los otros. Todos estiman que incluso hay que glorificar con el título de humanidad el hecho de que el hombre es para el hombre salvación y consuelo, puesto que es esencialmente humano, y ninguna virtud es tan propia del hombre como esta: suavizar lo más posible las penas de los otros, como hacer desaparecer la tristeza, devolver la alegría de vivir, es decir, el placer. Thomas More, Utopía. Ese fue el capítulo 7 del libro Ética para Amor. Muchas gracias.